Bueno, y vamos a poder recuperar nuestro dispositivo, ya que cuenta con un bloqueo de pantalla y también con la cuenta de Gmail olvidada. En este video tutorial recomendamos ver el video tutorial paso a paso hasta el final para poder solucionar lo que es este problema. Como podemos ver, nuestro dispositivo cuenta con este candadito del lado izquierdo parte superior y también cuenta con un bloqueo de pantalla y por último con la cuenta de Gmail, ya que se nos ha olvidado. ¿Cómo vamos a poder recuperar nuestro dispositivo hasta la última versión? Pues bueno, les recomendamos que vamos a utilizar lo que es una herramienta totalmente actualizada. Antes de ustedes ejecutar esa herramienta, nosotros siempre recomendamos desactivar el antivirus temporalmente para que no nos bloquee el antivirus, la herramienta que vamos a utilizar en este video tutorial. Bueno, dicho eso, vamos a irnos lo que es a nuestra PC y vamos a irnos lo que es a nuestro antivirus. Vamos a seleccionar nuestro antivirus y aquí vamos a irnos donde dice protección contra virus y amenaza. Luego le damos donde dice administrar la configuración y vamos a desactivar la primera opción que nos aparece aquí en la PC. Vamos a desactivar esa primera opción. Luego vamos a irnos lo que es a nuestro navegador y vamos a descargar la herramienta que vamos a utilizar en este video tutorial. Esta, así como aparece aquí en pantalla, van a escribir, nuestra página oficial se llama David Cell. Van a seleccionar esta que nos aparece aquí, que dice Android TV, le van a dar clic y nos llevaría a lo que es a la página, a nuestra página. Ahora lo que vamos a hacer es buscar la siguiente entrada que dice apps David Cell. Vamos a seleccionar esa entrada. Cuando seleccionemos esa entrada, ahora vamos a ir bajando y aquí tenemos varios métodos también totalmente diferentes para que puedan recuperar su dispositivo. Vamos a ir bajando y vamos a poder encontrar la herramienta aquí. Aquí está la herramienta, aquí también tienen los drivers, también tienen lo que es la contraseña. Bueno, ya que descarguen la herramienta, la van a ejecutar por vía administrador. Esta sería la herramienta que vamos a utilizar en este video tutorial. Aquí tenemos varios métodos, tenemos para procesadores MediaTek, procesadores Qualcomm, Unisoc, también tenemos para dispositivos Huawei, Infinix, Intel, Lenovo, Motorola, Nokia, Oppo, Realme, Samsung, Tecno, Vivo, Xiaomi, ZT, que también podemos recuperarlo con esta manera. Pero el dispositivo que vamos a utilizar hoy para poderlo recuperar, vamos a utilizar este procesador que dice MediaTek. Luego que seleccionemos nuestro procesador, vamos a seleccionar esta opción que dice Reset FRP. Esa es la opción que vamos a seleccionar. Esto nos va a salir aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues bueno, lo que tenemos que hacer ahora es apagar nuestro teléfono. Vamos a apagarlo. Aquí tenemos nuestro teléfono, lo apagamos, lo dejamos apagado por completo. Lo dejamos apagado y solamente vamos a conectar el cable USB. Nada más, no vamos a hacer más nada, conectamos y la herramienta va a reconocer el dispositivo, lo va a reconocer. Vamos a dejar que haga todo su proceso, pero digamos que en tu caso de pronto no reconozca tu PC, el programa no reconozca. Cuando ya sea exitoso va a salir aquí, como dice aquí, PRP Reset exitoso. Ahora la PC, el dispositivo va a mostrar cargando, pero digamos si a ti no te funciona esto, que no te aparece aquí, el dispositivo, no te aparece. O sea, te sale un error de drive. Si te sale ese error de drive, vas a ejecutar esta herramienta que también te dejamos ahí en el programa, que se llama libUSB. libUSB. Le vamos a ejecutar, le vamos a dar en siguiente, le damos en instalar, y te saldría este acceso. ¿Qué vas a hacer? Le vas a dar aquí donde dice instalar
y vas a buscar aquí el drive MTK. Seleccionas el drive MTK, pero si no te aparece, entonces lo desconecta y lo vuelves a conectar apagado y te va a salir. Le vas a seleccionar rápidamente y le vas a dar en instalar y luego vas a hacer el mismo proceso. Como ya este proceso ya se fue completado, lo que vamos a hacer ahora es reiniciar nuestro teléfono. Vamos a reiniciarlo, vamos a esperar unos segundos hasta que reinicie para luego darle las siguientes configuraciones. Cuando ya nosotros recuperemos nuestro teléfono por completo, nuestro teléfono nos quedan con algún error. Ver el video tutorial hasta el final para explicarte cómo corregimos estos errores y puedas recuperar tu dispositivo fácil y sencillo, libre de cualquier error. Ya está iniciando. Como pueden ver, nuestro dispositivo antes de iniciar no aparecía accesibilidad, pero ya ahora sí aparece. Vamos a darle en siguiente. Le vamos a dar aquí en aceptar. Vamos a darle en aceptar. Vamos a esperar aquí. Le vamos a dar aquí donde dice configurar manual. Ahora aquí, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo, si ustedes tienen SIM card aquí introducida en el teléfono, les recomendamos retirar esa SIM card. ¿Por qué? Porque para hacer el proceso más rápido, le damos aquí donde dice desactivar, le damos ahora aquí en omitir, le damos en omitir, vamos aquí, le damos ahora donde dice no copiar. Le damos aquí en siguiente, aceptar. Le damos aquí en omitir o saltar. Aceptar. Le vamos a dar aquí en siguiente. Y ya aquí estamos en el último paso, en el paso final, donde vamos a poder recuperar nuestro dispositivo. Cuando ya recuperemos nuestro dispositivo, te voy a explicar ahora cómo corregir los errores, ya que nos quedan que la aplicación se detuvo o continúa fallando, porque nos va a salir eso. Entonces lo vamos a recuperar, le vamos a dar ahora en finalizar, esperamos unos segundos. Bueno, vamos a ir, como le habíamos dicho, corregir los errores. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a lo que es ajuste, nos vamos a las últimas opciones. Ahora aquí vamos a seleccionar la opción que dice acerca del teléfono. Esa es la opción que vamos a seleccionar. Vamos a darle clic. Le vamos a dar aquí donde dice restablecer. Nos vamos a las últimas opciones hacia abajo. Y aquí vamos a encontrar esta opción que dice restablecer de fábrica. Ahora vamos a seleccionar esa opción. Cuando ya nuestro teléfono restablezca y reinicie por completo, ya nos quedaría un dispositivo totalmente nuevo, listo para poderlo usar. Ya sabes, si te funciona nuestro video, suscríbete, activa la campanita, dale like, compártelo y deja un buen comentario.